En cierta ocasión, el salmista le pidió al Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Y una de las ventajas de estar en un lugar o en una posición que excede nuestra propia altura es que podemos ver las cosas de manera diferente. Podemos ver las cosas desde lo alto y no verlas a nuestro propio nivel. Y eso cambia muchas cosas en nuestra vida. Porque cuando podemos ver las cosas como el Señor las mira, nuestro corazón va a estar confiado y va a poder esperar en Él. Vamos a poder ver lo imposible como algo que el Señor puede transformar. Vamos a poder ver las soluciones que el Señor quiere proveernos. Y vamos a poder esperar con paz en nuestro pensamiento y en nuestros corazones. Y de esta forma agradar al Señor de una mejor manera. Recordemos que algunas de las reprensiones que el Señor les hace a sus discípulos en diferentes partes de la Escritura es que les dice que no han desarrollado su fe. Les dice, ¿por qué, Pedro, dudaste? ¿Por qué tienen tanto temor? ¿Por qué no tienen fe? Y les da ciertas lecciones. Más adelante, en las cartas de los apóstoles, la Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante que en esta tierra aprendamos a vivir por la fe. El justo va a vivir por la fe. Pero la fe no viene por casualidad, la fe viene por tener nuestros pies sobre el fundamento perfecto que es Cristo Jesús y por estar nutridos con la palabra de vida. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. En esta ocasión queremos compartir 4 verdades espirituales que nos van a ayudar a vivir nuestra vida, a caminar nuestra senda de una mejor manera para Dios. Y de esta forma ir desarrollando nuestro corazón, nuestra confianza en Él y preparar nuestra vida para nuestro encuentro con el Señor. Lo primero que quiero compartirte es que hay momentos en la vida en que hay adversidad. La vida en sí es una adversidad. Hoy es de una forma, mañana es de otra. Hoy es por un problema sentimental, mañana por un problema de dinero, pasado mañana por un problema laboral. De cualquier forma, tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos a distintas adversidades. Y uno de los consejos que la palabra del Señor nos da está en Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Te lo voy a leer para que escuches lo importante que es ponerlo en práctica. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Uno de nuestros problemas, de nuestras almas, es que solemos hablar de nuestras dificultades, de nuestros temores, de nuestras angustias con muchas personas. Le llamamos a nuestros padres, le llamamos a un hijo para contarle, le llamamos a un buen amigo y qué bueno que tengamos una red de seguridad de gente que nos ama y que ora por nosotros, con quien compartir nuestra carga. Pero el problema es que a veces vamos solo a los seres humanos y nos olvidamos de ir en primer lugar a poner delante del Señor nuestras peticiones. Y algo que nosotros debemos aprender, que nuestra alma debe aprender, es que nuestro lugar de refugio número 1, el primer lugar al que debemos correr, es a nuestro Señor. Y la Biblia enseña en este principio que presentemos al Señor nuestras peticiones y que oremos por todo. No dice que esperemos a tener un problema gigantesco que no podamos manejar y que solo entonces busquemos al Señor. No, la Biblia dice que oremos al Señor por todo.
De hecho, hay un salmo que habla que para él es importante cada detalle de nuestra vida. Es decir, que él quiere ser Dios de nosotros en todos los aspectos. Y nuestra alma debe aprender a ir al Señor en primer lugar. No procuremos ir a contar nuestras cosas a todas las personas y olvidar que hay un Dios bueno, un Padre amoroso, sabio y todopoderoso que está presto a escuchar nuestra oración. Aprendamos a ir al Señor y a explicarle lo que nos aqueja, lo que nos perturba, lo que nos preocupa. Y digámosle con sinceridad, Señor, aquí traigo este problema. Tengo temor de esta situación. No sé cómo manejar este conflicto. Tengo esta situación con este hermano que no sé cómo resolverlo. Mi esposa o mi esposo está teniendo esta actitud que me molesta. Necesito tu ayuda al respecto. Aprendamos a ir al Señor. Acuérdense que la fe no es tener confianza en uno mismo, no es ser optimista, sino que la fe es saber que tenemos un Dios a quien podemos acudir y que nuestra alma entienda que aquel que espera en Él jamás ha sido avergonzado. Número uno, aprendamos a presentar al Señor cada aspecto de nuestra vida, a orar por todo y a darle gracias. Esto es muy importante, porque muchas veces nuestra oración realmente no es presentar nuestra necesidad, sino que a muchas veces lo que le llamamos oración es un lamento casi sin esperanza. Es un lamento prácticamente en derrota. Al mismo Señor, muchas veces le vamos a decir, Señor, no sé cómo salir de esto. O sea que le estamos pidiendo al Señor y al mismo tiempo estamos invalidando su gracia y su poder para sacarnos adelante. Es necesario que el que se acerca al Señor, dice Hebreos 11, crea que hay Dios y que el Señor premia a aquellos que le buscan. Por eso es que la Escritura dice en Filipenses 4, oren por todo y presenten sus peticiones delante de Dios cada vez que oren y aprendan a dar gracias cuando terminen de orar. Porque ese hecho de dar gracias va a ir estimulando nuestro corazón a confiar, a poner atención en la forma en que pedimos. Y a medida que presentamos nuestras cosas al Señor, nuestra alma va aprendiendo a ir dando gracias cada vez con más certeza, sabiendo que Él tiene cuidado de todo. Recuerda, no importa lo que los hombres digan, el que tiene la última palabra es el Señor. Está bien que escuches consejo, que escuches a los profesionales en una o en otra disciplina de la vida, pero recuerda que en todas las cosas quien tiene la última palabra es el Señor. La segunda cosa que la palabra nos enseña para ver las cosas de una forma diferente, la vamos a ver en Proverbios capítulo 18 y versículos 7 y 8. Y es que los creyentes debemos aprender a hablar, porque la vida se trata de palabras. Realmente la confianza viene por palabras, la seguridad viene por palabras, pero también el temor y la inseguridad vienen por palabras. Me llama la atención un versículo de Isaías que dice, díganle al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus obras. Díganle al justo que le irá bien. Tremenda verdad, porque así deberíamos hablar entre los santos, entre los hijos del Señor. Decirle, díganle al justo que le irá bien. ¿Por qué el Señor querrá eso? Porque nuestro corazón es animado o desanimado con palabras. Y el enemigo de nuestras almas lo sabe. Oiga qué interesante este proverbio. Leo el capítulo 18, versículos 7 y 8. La boca de los necios es ruina, quedan atrapados por sus labios. Los rumores
son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. En primer lugar, dice que la ruina de los necios es su boca. ¿Por qué? Porque solo hablan lo que no deben hablar. Y debemos de pedirle al Señor no hablar con necedad. La Biblia de hecho enseña que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Pero muchas veces hablamos lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que se nos ocurre, y lo peor es que esas palabras vienen inspiradas por rumores. Y los rumores, enseña la palabra, que son como deliciosos bocadillos, pero que penetran hasta las entrañas mismas del corazón humano. Son esas palabras que el enemigo desliza en nuestra mente y que penetran nuestros oídos y que bajan a nuestro corazón. ¿Y si sucediera esto? ¿Y si no te dieran aquello? Y dicen que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Ya te diste cuenta, parece que, oiga eso, parece que dicen por ahí, ya viste la noticia. Muchas cosas son verdad, otras cosas no pasan de ser rumores. Sin embargo, verdades o mentiras tienen el efecto de penetrar hasta lo profundo del alma, hasta lo profundo del corazón. Y como se anidan allá adentro, entonces comenzamos a hablar lo que no conviene. La segunda cosa que debemos aprender como sus hijos es hablar como conviene. Debemos aprender a hablar correctamente, porque quiero recordarte algo. El Señor Jesús dijo que nada de lo de afuera, nada que pudiéramos comer con nuestra boca, puede contaminar nuestra vida. Pero lo que sale de nuestra boca, eso va a contaminar nuestra vida. Y el Señor lo explica por qué. Dice que es porque salen del corazón, pero vienen y se expresan por nuestros labios. Y eso contamina nuestra vida, eso complica nuestra existencia, eso trae amargura adicional, eso trae perturbación mental y hace palidecer la fe en nuestro Señor. Hace que hasta ignoremos por momento la Escritura. ¿Por qué? Porque no hemos aún aprendido a hablar. Pero la voluntad del Señor es que sus hijos seamos sabios, que vayamos adquiriendo sensatez y que nuestro corazón vaya aprendiendo a estar confiado en Él y que nuestro vocabulario vaya cambiando. No es necesario tener una confesión positiva cuando creo todo lo contrario. No, si no podemos hablar de la abundancia de nuestro corazón, fe, paz, virtud, por lo menos aprendamos a callar, porque está escrito que el necio cuando calla, aún el necio cuando calla, es contado por sabio. Una de las palabras que yo suelo repetir para mi propia vida es: el Señor tiene la última palabra. Lo aprendí hace algún tiempo oyendo una canción cristiana cuando estaba viviendo una situación muy difícil en que prácticamente era imposible que hubiese solución. Y cuando me monté a un autobús, el motorista llevaba esa canción y esa canción decía: tú tienes la última palabra, tú tienes la última palabra. Y esa verdad se metió de tal manera en mi corazón que comencé a entender que por mucho que digan los rumores, por mucho que digan las gentes, como dice la Escritura, el que tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret. Así que ánimo. El segundo consejo es: aprendamos a hablar y oremos la palabra de fe que el Espíritu Santo traiga a nuestro corazón y la palabra que está escrita para que se haga verdad en nosotros. Otro versículo que me encanta es: torre fuerte es el nombre del Señor. A él va a correr el justo y va a ser levantado.
Aprendamos a orar la palabra. La fe viene por el oír. Las tinieblas están en nuestra mente y están alrededor, pero cuando nosotros declaramos la verdad de Dios, las tinieblas se disipan. Por eso es que muchas veces vamos a una reunión cristiana totalmente cegados por la oscuridad, y al salir de esa situación cristiana nos han llevado a una roca que es más alta que nosotros y nos hacen ver las cosas con una claridad diferente. ¿Sabe por qué? La palabra, su presencia cambiaron nuestra perspectiva. Así que permitamos que el Señor nos lleve a una roca que es más alta que nosotros, que es Jesucristo. Aprendamos a hablar correctamente y oremos la palabra. Oremos la palabra. Digámosle al Señor, el Señor es mi luz, mi salvación. ¿De qué temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué tendré tanto temor? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a medida que tú lo comiences a expresar confiando en el Señor, literalmente vamos a experimentar cómo las tinieblas se comienzan a abrir y vamos a ver las cosas de una manera diferente y de una forma agradable al Señor. Tercer principio que debemos de aprender a practicar. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34, dice de la siguiente manera: Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos? Todo en futuro, ponga atención. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Ahora escuche el versículo 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Uno de los problemas del alma humana es que o vivimos en el pasado, recordando lo que un día fue y no será, lo que un día sucedió, que si hubiera hecho mejor, que si hubiera ahorrado más, que si hubiera estudiado más, que si no hubiera cometido tal error, que si no me hubiera ido por aquel camino pasado. Y en otras ocasiones, la mayor parte del tiempo, vivimos en el futuro. O vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Como el ejemplo que da Jesús en Mateo 6. Dice que los incrédulos viven pensando que ese tipo de pensamiento futurista es característico de la mente de los incrédulos. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Pero el Señor de una manera tan linda dice, ustedes preocúpense por el día de hoy, no se preocupen por el día de mañana, porque su Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Como cuando el Señor en el milagro de la multiplicación de los panes en el Evangelio de Juan, como Juan lo cuenta, dice que cuando les dijo a los discípulos, ustedes denle de comer a la multitud, pero lo hizo para probarlos a ellos, porque él ya sabía, dice la Escritura, lo que iba a hacer. Y muchas veces el Señor va a probar nuestro corazón, pero lo va a hacer para ver cómo vamos a reaccionar. Pero te tengo una noticia, Él ya sabe lo que va a hacer. Él no necesita nuestra asesoría Él es sabio. Él no necesita nuestra asesoría para saber qué decidir o qué camino tomar. Los que necesitamos su consejo somos nosotros. Él es el Señor y nosotros somos sus criaturas. Escuche, el Señor ya sabe lo que va a hacer. Así que nuestra alma debe aprender a saber que sus manos son confiables, que el que está en la mano del Padre, nadie lo puede arrebatar de allí.
aprendamos a vivir un día a la vez, no en el pasado, porque ya pasó. Si fue bueno, qué bueno, pero ya no existe, se fue. Si fue malo, qué bueno que ya pasó, ya terminó, ya no está. Aprendamos a no vivir en el futuro. La preocupación, como su palabra lo dice, es ocuparse previamente por un mañana que no sabemos si lo tendremos, que no sabemos si vendrá. Hay situaciones que hemos hecho planes a una semana, a un mes, a un año, y de repente pasa algo que nos hace ver que no hay mañana, que no hay futuro, que nuestros tiempos están en las manos del Señor. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar en el presente para poder modificar nuestra cosecha del día de mañana. No, no estoy hablando de eso. Quiere decir que aquí adentro no nos preocupemos por el día de mañana. Vivamos, tercer consejo que la Escritura nos da, un día a la vez. ¿Por qué? Porque cada día traerá sus propios problemas. Hoy el Señor va a estar conmigo. Hoy el Señor restaura mi alma. Mañana, ¿qué va a pasar mañana? Tú y yo no lo sabemos. Pero te tengo una noticia. Él ya sabe lo que va a hacer. Cuarto consejo que la Escritura nos da y último que vamos a ver en esta ocasión. Enfrenta el temor. Te quiero leer algo interesante. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 16. Dice, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Cuando se dio la situación entre David y Goliat, Goliat tenía 40 días amedrentando a Israel. 2 veces por día, por la mañana y por la tarde, llegaba a atemorizarlos y a decirles, ¿habrá entre ustedes algún valiente que se quiere enfrentar conmigo? Y los amenazaba. Y nadie quería enfrentar al gigante. Finalmente llegó un joven llamado David y enfrentó el temor, enfrentó cualquier pronóstico y le dijo a Goliat, aquí estoy. El Señor me va a ayudar a enfrentarte y hoy el Señor me dará victoria sobre tu persona. No podemos escondernos siempre. Aprendamos a enfrentar los temores más internos de nuestro corazón. El Señor va a estar con nosotros. No nos ha dado un espíritu de cobardes, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Toma lo que tengas, la onda que el Señor te ha dado. Toma las piedras, las verdades que el Espíritu Santo ha ido poniendo en tu corazón y enfréntate al temor. Dile, Señor, aquí vamos a enfrentarnos a esto, lo vamos a hacer juntos porque está escrito. No tengo alternativa, no puedo seguir escondiéndome, sino que aquí estoy. Tú me vas a ayudar a salir de esta situación. Y quiero decirte que ese día el Señor dio una victoria grande al ejército de Israel, porque un muchacho se atrevió a enfrentar a Goliat. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Le dice Pablo. ¿Dónde, sepulcro, está tu aguijón? Son las palabras de un profeta en el Antiguo Testamento. Pablo las repite en la primera carta de los Corintios. Y a veces nos vamos a tener que enfrentar a cosas tan tremendas como la misma muerte, como la misma enfermedad. No le tengamos miedo. Digámosle, Señor, tomemos las medidas necesarias, pero aquí adentro, digámosle, Señor, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la victoria de la muerte? ¿Dónde está el sepulcro? ¿Dónde está el aguijón del sepulcro? La muerte ha sido sorbida en victoria porque el Señor ha resucitado. Así que ánimo, mis estimados hermanos. Dios los bendiga. Sigamos adelante. Dios es bueno. Y aprendamos a poner por obra la Escritura para poder agradar al Dios que nos llamó. Bendiciones y saludos
para todos.